Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 55. El día de hoy vamos a hablar de la tercera edad. Es un tema importante que lo vemos en todos lados. Seguramente en nuestra familia todavía contamos o tenemos con personas de la tercera edad. ¿Qué tanto son valoradas? ¿Cuál es su realidad? ¿Cómo podemos prepararnos para llegar a una tercera edad de una manera diferente? Quédense con nosotros. La situación es que ya luego ya no encuentra uno trabajo, ya no le dan a uno trabajo y aunque tenga una experiencia luego nos dicen que ya no. Es eso que como que nos marginan. Personal, siento que es una etapa de la vida muy diferente a las otras. Vienen cosas nuevas, ya tienes mucha experiencia, pero obviamente la experiencia que tú tienes ahorita y la que tienes después te hace ver muchos puntos de vista. Siento que es una etapa de mucha sabiduría. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Está muy padre tener pues conversaciones con ellos, aprender y que ellos a veces te cuentan de sus errores, aprender muchísimo, platicar mucho si tienen abuelitos o conocen a gente mayor, platicar mucho con ellos y aprender de sus errores, no cometer los mismos y en analizar siempre todo bien y quererlos mucho sobre todo. Al gobierno, a los empresarios, a quien corresponda, que pues que vean eso, ¿no? Que a la gente puede aportar mucho, puede aportar mucho, como usted dice, con su experiencia, con su, pues sí, ¿no? La capacidad que la vida le ha dado. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 55 de su canal, El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta travesía de conversaciones en la que ya estamos sumando con 55 episodios y me parece por ahí 4 o 5 especiales. Muchas gracias a los conversadores, conversadoras que se dan cita aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para todos ustedes. Que aceptaron la invitación para hacer los lunes distintos, ¿no? Vamos a procurar, nos decían por ahí, lo hemos venido diciendo, oye, ¿por qué no hacen los conversatorios en sábado? ¿Por qué no los hacen en viernes o jueves? Pues la verdad es que no nos interesa estar compitiendo con el bailecito, con el tal, para que van a echar su bailadita y todo. Es un concepto distinto en el que venimos a escuchar, venimos a sumar, a reflexionar, tal vez aprender con un poco de suerte y tocar temas que son relevantes, ¿no? Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias. Damos, por supuesto, las gracias siempre a Mercado Casavieja, nuestro anfitrión, quien nos recibe siempre con brazos abiertos. Muchísimas gracias, Mercado Casavieja, por creer en este proyecto. Agradecemos también, por supuesto, a Datadogs y a Icamané Coaching, quienes también se han sumado a este proyecto como patrocinadores. Y el día de hoy, conversadoras, conversadores, esta noche voy a continuar saludando y dando la bienvenida a nuestra amiga Pilar Becerril Ocampo. Ella es distribuidora de Royal Prestige, distribuidora autorizada, y por espacio de 12 años se ha encargado de apoyar, asesorar y mantener la salud de muchas familias en el Estado de México. Royal Prestige son utensilios de cocina de gama alta, manufactura italiana, ahorran el 70% del consumo de gas, ya nada más por eso a lo mejor habría que pensarle un poquitín, y ofrecen, fíjense nada más, 50 años de garantía. ¿Qué cosas te dan 50 años de garantía? Habrá que revisarla, estamos hablando de algo de buena calidad, ¿no? Son elaborados con el mismo material que están construidos la parte interna de todos los sistemas de salud, a 0 grado quirúrgico, y mantienen un calentamiento uniforme con tiempo de cocción 60% menor a los utensilios convencionales. Pilar Becerril, como distribuidor de Royal Prestige, tiene sorpresas para todos los presentes y para todos ustedes, conversadores. Quédense al final del episodio y estaremos diciendo estas cuestiones que tiene Pilar para nosotros. Muchísimas gracias, Pilar. Y bien, pues vamos a hablar, como les decía, el episodio se llama Como me ves, te verás. Está centrado en términos específicamente de la tercera edad. Y miren, me di la tarea porque creo que también de repente los datos ayudan, ¿no? Para un lado o para el otro. Decía en episodios anteriores, si algo tristemente no nos caracteriza como país es que no somos tan buenos como para llevar estadísticas como que tan recientes. De repente quieres información fresca y a lo mejor los datos estadísticos son de 3 años o cosas por el estilo. Encontré lo siguiente en una encuesta nacional de la dinámica demográfica en ADIF, esto en el 2018, y decía, y lo comparé con INEGI, eran exactamente las mismas cifras. En México hay 15.7 millones de personas que pertenecen a la tercera edad. En México la tercera edad es de 60 años hacia arriba. Esto representa el 12.3% de la población.
De estos 15.7 millones, 1.7 millones viven solos. De estas personas que viven solos, 41.4% son económicamente activos, el resto no. Y ahí vienen una serie también de datos en términos de quienes viven con alguna discapacidad, cuántos de esos que viven solo tienen alguna discapacidad. Pero chéquense esta cifra, esto es muy fuerte, ¿eh? De acuerdo al INEGI, por cada 100 personas, ¿cuál es el número de personas de las que pertenecen a la tercera edad? 1900, esto es México. 1990, por cada 100, 16 personas eran de la tercera edad. 1995, 18.5 personas. 2000, el año 2000, 21.3. 2005, 26.4. 2010, 30.9. 2015, 38. 2020, 42. Por cada 100 personas en México, 42 pertenecen a la tercera edad. Es un dato del INEGI. ¿Qué dice la ONU en el reporte de perspectivas de la población mundial del 2019? Estiman que para el 2050, una de cada 6 personas tendrá más de 65 años. Repito, una de cada 6 personas. Hoy es una por cada 11 personas. Pero la estimación específica pega a Europa y América del Norte. México está en América del Norte. En Europa y América del Norte, en el 2050 se estima que habrá 1 por cada 4. Serán personas arriba de 65 años. Esto dice mucho en términos de lo que pudiéramos estar pensando y de la relevancia y trascendencia que ha tenido toda la vida, salvo su mejor opinión. Creo que el tema es desde siempre, desde nuestros abuelos y bisabuelos y hacia atrás, tendría que haber sido y es siempre. Hoy vamos a empezar y voy a platicar ahorita, quiero preguntarle a usted, señora Lupita, bueno, pues voy a presentar, perdónenme, voy a presentar el panel, yo estoy así muy sácale punta, y voy a presentar a mi izquierda, señora Lupita Esteves, ¿cómo está? Muy bien. Un gustazo tenerla por acá, un gusto verla, y muchas gracias por aceptar la invitación. Por acá tenemos a Marcos Ponce. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muchas gracias por la invitación. No, un placer, Marcos. Y finalmente, por allá, si no por eso menos importante, mi querido amigo Galo, ¿cómo estás, Galo? Gracias a Dios, bien, todo bien, gracias. Qué gusto por tenerlos, un aplauso. Voy a empezar platicándoles una anécdota para ver si ustedes qué piensan. Particularmente me interesa mucho su opinión, señora Lupita. Hace, no sé, 6 años, tal vez, 5 años, fui a una consulta de seguimiento del Seguro Social. Y entonces estaba esperando, quienes de ustedes conversadores han ido al Seguro Social, pues hay que sentarse a la salita y esperar, ¿no? Entonces estaba yo esperando y llegó un señor, yo le calculo así a grosso modo, yo creo que debe haber tenido el señor entre 80 y 85 años, guaraches, pantalón amarrado con un mecate, camisa ya se veía muy delgadita de lo viejita que estaba en la camisa y un sombrero de palma roto, con un bastón de madera de esos de los que terminaban como en 3 piquitos, así. Y el señor se me acerca con voz delicada, me dice, le pido un favor, me llamo Perenganito, tal no recuerdo el nombre del señor, y me dice, si mencionan mi nombre, por favor avísenme porque ya no alcanzo a escuchar bien. Sí, señor, claro que sí. Se siente el señor iba solo. Y entonces al lado mío estaba una señora, más o menos como de mi edad. Y la señora me dice, qué malos hijos, ¿no? Eso fue lo primero que me dijo la señora, qué malos hijos. Entonces yo me quedé viendo y le dije, ¿por qué? El señor viene solo. Y entonces pensé rápido y le dije, pues sí, qué malos hijos, o qué mal padre, ¿no? Porque va para ambos lados. Y entonces quisiera arrancar por ahí, en este tenor de yo quisiera que viéramos esto más allá del deber, porque tendría que ser un tema de querencia, tendría que ser un tema que es algo que es voluntario, no es un tema de, tengo que ir a cuidar a tal, tengo que llevar a tal, porque hasta creo, salvo su mejor opinión, las cosas terminan haciéndose diferentes. ¿Qué piensa de esta circunstancia? Hablando de este tema, yo quiero decir que hay muchas ideas al respecto, pero tiene que ver mucho con la educación que recibiste, el ejemplo que te dio, diciéndote cómo tratar a un adulto mayor. Entonces, tú creces en ese ambiente
Entonces tú ves a las personas mayores de diferente manera. Unas estarán más pobres, otras estarán más ricas, pero todas tienen un valor, o sea, que ya pasaron a una fase diferente, es una tercera edad. Entonces, lo que yo digo que el respeto nace desde tu infancia. El valor que tú le das a la tercera edad o a la anciana, como mi José decía, es muy importante. Si tú no traes ese valor, no lo harás. Entonces, yo pienso que en estas alturas de las circunstancias en las que estamos viviendo, si nosotros no educamos a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, con ciertos valores y principios, pues ¿a dónde vamos a parar? Y bueno, no todos tenemos la riqueza de tener padres con valores y con ganas de educar a las personas. Entonces yo pienso que espero que yo haya educado a mis hijos viendo a la tercera edad. No, mentira. Eso dirá. Ver que después tú tienes nietos y que los nietos te vean de diferente manera. Pero identificado por los hijos, porque ellos también respetan a sus papás y les inculcan a sus hijos educación. Y ahora, tristemente, se ha perdido el respeto a todos. O sea, ya no hay respeto para nadie. Y eso, yo fui maestra y una de las cosas que tuve que ser maestra fue la incapacidad de dominar a los hijos por lo majadero que eran en las aulas, no respetaban, no tenían valores. Y yo tristemente daba clases de valores, entonces yo dije que estoy enseñando a niños que los papás vienen y te rectifican, y te dicen no debe de decir eso a mí. Entonces yo hablé con la dirección y les dije, no se puede con esta juventud. Eso que estoy hablando de hace 20 años. Imagínate ahorita, yo me quiero poner en el papel del maestro de ahora. ¿Cómo puede educar a los niños o cómo enseñan si no tienen respeto? Hay gente de educación, está bien complicado, es una realidad. Toca usted un tema importante en términos del ejemplo y de cómo van reaccionando, ¿no? De chicos. Yo tuve la fortuna de conocer de mis 4 abuelos, conocí 3. El papá de mi mamá se adelantó antes, yo no lo conocí. Después mi abuela se volvió a casar, pues ya tuve un abuelo, pero digamos que ya estaba yo más grande, ¿no? Pero tuve 3 abuelos. Los 2 de mi papá y la mamá de mi mamá. Y mucho tenía que ver con esta convivencia que se provocaba. Yo tengo con mi abuelo unos recuerdos fantásticos, increíbles, de los mejores recuerdos que puedo tener con mi abuelo y con la mamá de mi mamá. Me llevaba a ver el béisbol, me empecé a gustar el béisbol con mi abuelo, le voy a Guadalajara por mi abuelo, me llevaba al parque, me llevaba al circo, y más allá de que te diga, pues qué convenenciero, Luis, ¿no? Te llevaba a muchos lados, era el término de la convivencia. Mi abuelo fue mi mejor maestro de historia que tuve jamás, ni siquiera los que estaban conmigo en la escuela. Mi abuelo me enseñaba. Hay mucha sabiduría ahí. Quisiera preguntar de este lado, ¿a qué se va encontrando? ¿Cuáles son de estas primeras? Hablaba ahorita la señora Lupita estos contrastes, pienso, no por desmentir, o sea, no por decir que es algo, es una realidad, en términos de cómo se está viviendo hoy por hoy, en términos a lo mejor de valor o términos de respeto hacia ciertos grupos. Pero también hay un choque generacional en ese sentido. Ahora, ¿a qué se va en este término de generación que va avanzando? ¿Con qué se va encontrando el adulto mayor que pudiéramos ir tomando como elementos antes de, durante y posteriores? En términos a lo mejor de pérdidas o de propias condiciones. ¿Quién? De los dos. Pérdidas, pero primero hay que entender que el ser humano está formado por una sociedad, pero a su vez forma una sociedad. Entonces, traemos un constructo de nuestros pasados, ¿no? De nuestros antepasados. Pero también le hemos dado la oportunidad al ser humano de empezar a entender un pensamiento libre. Ahí es donde hay un límite muy delgadito
donde se vive la libertad y el libertinaje. Creo que en la sociedad le hemos dado más peso a esta libertad, pero no hemos distinguido en dónde ha pasado a ser libertinaje. El adulto mayor hoy se enfrenta a un reto muy importante, y lo decía un médico, el director del Instituto Nacional de Pediatría. El gran reto de hoy es enfrentarse a una longevidad. Antes se vivía a los 60 años, aquel que pasaba los 60 años ya se consideraba alguien longevo. Y todavía más jóvenes. Sí. La vida no llegaba más allá de los 60 años, no era tan alargada. Hoy tenemos adultos mayores que llegan a los 90, 100, y además son cuidados por adultos mayores. O sea, es el adulto de 90 años cuidado por el adulto de 75 años, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a haber quizás una pérdida muy significativa. En el área de gerontología tienen una visión bien específica de lo que sucede con el adulto. Marcos, Gracias. Sí, pues de repente lo que comentan mis compañeros panelistas, yo creo que hay un término importante que a lo mejor no es muy conocido, pero sus expresiones sí, que son los viejismos, que son todos esos tratos, actitudes, pensamientos, creencias negativas hacia la vejez como etapa, hacia el envejecimiento como proceso y hacia el adulto mayor como persona. qué interesante. Donde creemos que lo viejo es malo, que lo viejo no sirve. Y esos son prejuicios, estereotipos, viejismos, edadismos que se replican por generaciones, donde a lo mejor a través de un ejemplo específico, donde tuvieron un abuelito que por sus condiciones de salud ya no se podía mover, pasó los últimos 5 años en cama, eso se replica en la familia y se crea una idea social de que así es la vejez. Sin embargo, también otro asunto importante de la convivencia es las relaciones intergeneracionales, que realmente, como lo comentaba Luis, yo tuve la oportunidad de conocer 3 de mis 4 abuelos. Afortunadamente pude tener uno de ellos hasta los 97 años. ¡Wow! ¡Qué padre! Prácticamente viví con él 15 años. ¿Papá de quién? Papá de mi papá. ¡Qué padre! Que acá está con nosotros. Exactamente. Y para mí yo tengo una imagen de la vejez extraordinaria porque lo conocí a él, lo traté a él. Él era una persona que se levantaba antes que yo a rasurarse y arreglarse, perfectamente alineado, con mucha fortaleza, vitalidad. Entonces yo tengo esa concepción de un adulto mayor. Sin embargo, tenemos desgraciadamente algunas influencias sociales como son las caricaturas, algunos programas donde estereotipan al adulto mayor como ya no escucha, ya no ve, ya no camina, y eso nos hace daño como sociedad. Ahorita me hiciste que me acordara de los polivoces, ¿no? Andobas, y que estaba con el bastón, pero estaba todo encorvado y le costaba trabajo, y no es, o sea, me encanta esto que están diciendo porque pareciera que es una condición y no es cierto. Y el tema, la pregunta interesante sería saber en algún punto, yo no sé, estaría padrísimo que una psicóloga o un psicólogo social nos pudiera decir hasta qué punto esto en el momento tenemos más que tendencia, es decir, lo ves que está así y entonces como que predispone de una u otra forma a que se cumpla eso. Pensando en estas imágenes, en estos grados de convivencia, en el de pues, siempre está dormido, no le hagas ruido a la abuelita, porque entonces el niño chiquito dice, híjole, vamos a ver a tus abuelos. Y el niño chiquito es, qué aburrición, ¿no? No puedo hacer nada porque si le tocan las cosas se súper enoja y tal, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Pero también al niño, a lo mejor hay procesos de comunicación, de explicarle al niño, a ver, no es que se enoje porque toques la taza, es que esa taza representa para la abuela X cosas, ¿no? Es decir, en este sentido de vida, también los seres humanos vamos coleccionando historias, y cada uno de ellos, hay ciertos objetos que terminan siendo muy valiosos,
de personas que están con nosotros, que ya no están con nosotros, que nos representan grandes eventos, ¿no es cierto? Nos volvemos coleccionistas de algunas cosas, ¿no? ¿Puede decir? ¿Usted colecciona algo? Pues así como de trascendencia, dos, tres cosas, pero si se perdieran. No pasa absolutamente eso. Más bien, pues se colecciona, para mi gusto, puedes coleccionar más recuerdos, más visitas, más vivencias que se te quedan grabadas. Hablando ahorita de los abuelos, yo solamente conocía a una abuela paterna, también murió de 86 años. En aquel entonces pues era una señora pues, muy grande. Sí, partiendo de lo que dice Marcos, totalmente de acuerdo, que decías tú, ¿no? Yo la he de haber perdido como entre los 10 y los 12 años, y para mí sí representó un dolor que no sé qué era en aquel entonces, pero sí tengo el recuerdo de mi abuela, quizá porque fui la primera nieta, porque me consentía, yo no tenía yo como mis privilegios. Eso en esa parte. Luego volví a conocer una persona mayor cuando me caso. Y para mí la mamá de mi esposo se convirtió en mi abuela. Y nunca le dije señora, ni suegra, ni nada. Para mí era mi abuela. ¿Y así le decía abuela? Sí. ¿Qué pasa? O sea, esa señora para mí representó muchos ejemplos. Era sumamente alegre. Siempre tenía un detalle para cada uno de sus hijos, porque eran, no me voy a equivocar, porque éramos 6. Okay. Pero todos tenían un privilegio. Nietos, yernos, hijos, éramos especiales para ellos. Entonces, sonrisas, era contar chistes impresionantes, siempre se sabía la última cosa. Entonces, para mí, esa señora representó muchísimas cosas en mi vida. Yo aprendí de ella lo que yo no aprendí con mi mamá, porque mi mamá se murió cuando yo tenía 22 años. Entonces, recuerdo a mi mamá con mucha gratitud y muchas cosas, pero ya no me educó. O sea, te educan en cosas vitales, pero de convivencia básica, cuando te casas, tienes un hijo que te acompaña. Pues no, fue su abuela que era su suegra. Fui solitamente. O sea, ni siquiera su suegra. O sea, sí, pero la señora tenía esposo y se repartía entre todos. Sí, pues eran varios. Y además yo vivía en una colonia de Morris. Entonces yo me vendía a mis hijos. Te puedo decir que soy súper independiente, súper activa. Casi no, o sea, me cuesta trabajo pedir, porque no sé. Desde que la conozco. Ay, perdón. No, qué bueno, pues es una característica. Sí. Entonces, para mí esa persona marcó mi vida en plan de adultez. Y yo decía, ya algún día quedaría segunda. Pero no tenía yo el carácter tan dócil, tan que se dedicaba, ¿no? Y tampoco soy tan cariñosa, porque yo no aprendí a recibir cariño. Podría yo hablar muchas cosas, pero pues no es el caso. Pero concretando, yo no aprendí a ser cariñosa, porque mis papás no aprendieron a ser cariñosos, por circunstancias ajenas a su vida. Pero ella sí. Entonces, esa demostración de cariño que yo veía a cada uno de sus hijos y de sus nietos, yo decía, yo algún día seré como ellos. Qué padre historia. Qué padre historia. ¿Cómo podemos ir distinguiendo? Tenemos los roles. ¿Cómo podemos ir distinguiendo esto que acaban de mencionar, estos
viejismos que le llamaste, Marcos, en términos, o sea, partiendo de hoy por hoy, para quienes de nosotros tengamos la fortuna de tener todavía nuestros padres, o si tenemos alguno de nuestros abuelos, o inclusive si estamos pues más para allá que para acá, ¿no? O sea, yo tengo 47 años, y dices, oye Luis, así van cambiando los patrones, ¿no? Los de 20 años me dicen que ya estoy viejo, mis hijos me dicen que ya estoy viejo, pero los de 50 me dicen, no, estás chavo, ¿no? Y los de 55, estás bien chavo. Siempre son perspectivas. Pero si hablamos de que la tercera edad está dada en México de los 60 años en adelante, pues me faltan 13 años. O sea, tampoco es una locura de tiempo para llegar a ser en México una persona a la tercera edad. Realmente es poco tiempo. Y entonces, si no traemos ciertas cosas al consciente y no empezamos a visualizar ciertas cosas, desde cómo prevenir ciertos elementos, desde cómo empezar a tener, pues sí, un patrón de mente abierta, hablábamos de los cambios generacionales, y tener claro una circunstancia. A ver, Galo, te voy a preguntar algo que va de la siguiente forma. Leí una ocasión este elemento que decía que en la vida hay 3 crisis nominales. Tenemos la primera crisis que todos vivimos, que se llama adolescencia. La segunda, que también dicen que todos vivimos, nada más que la magnitud es diferente, que es la crisis de la mitad de la vida, en donde haces una pausa en cierta edad y volteas hacia atrás y ves lo que cuando estaba chavo querías tener y lo contrastas contra lo que tienes en ese momento, y normalmente viene un rompimiento porque casi nunca es lo que querías tener, ¿no? No porque fuera menos, es diferente. Y la tercera crisis le llaman la crisis del bien morir, que precisamente es cuando dices, bueno, pues falta mucho y falta mucho. No sé si estén de acuerdo, este mal enfoque que tenemos de la vida en el que siempre falta más tiempo. Y creo que si lo viéramos al revés, podríamos sacarle mucho más provecho. Es decir, cada día no es un día más, es un día menos. Y si lo viéramos de esa perspectiva, podríamos, creo, salvo su mejor opinión, sacarle más jugo. ¿Cómo podemos entonces, desde este sentido, para llegar allá, comenzar a prepararnos ciertos elementos? Bueno, primero hay que romper paradigmas. Lo que acabas de mencionar es un paradigma, porque estamos construyendo algo y se está repitiendo de generación en generación. Si hablamos de la etapa del adolescente, y por eso se llama adolescente, porque adolece de algo, ¿no? Si hay cambios estructurales, vemos a la persona y la vemos que las orejas están más desarrolladas, o la nariz más grande, en fin, sí hay cambios, ¿no? Y eso genera cierta pérdida de identidad con su entorno, ¿no? Hormonalmente, pues obviamente empieza a generar cambios hormonales, ¿no? El problema es que se nos olvidaron los adultos que nosotros también tenemos adolescentes. Pero si nos vamos más atrás, también hay cambios muy difíciles. Lo vemos, mi esposa y yo lo vemos con nuestro hijo, ¿no? Donde le llaman la etapa de la adolescencia del bebé, porque empieza a haber un cambio de la pérdida de ser el bebé, el recién nacido el bebé, a ser ya el niño, ¿no? En donde empieza a entender, a construir ciertos pensamientos basados en el entorno. Entonces, romper esos paradigmas igual habla de el chavorruco, ¿no? Porque es un... Ya me dijo chavorruco. Bueno, tú tienes 47, yo tengo 49. Somos chavos. Es esa pérdida de identidad, ¿no? En donde lo que tengo, hoy lo tengo, pero necesito explotarlo más, ¿no? Hoy llega la etapa del adulto mayor en donde, híjole, ya me toca, ¿no? Ya decías, me empiezo a reunir en los velorios. Eso son idealizaciones, son conceptos que traemos. La realidad es que hay que ver la vida como un proceso. Si pregunto qué es para nosotros lo contrario a morir, vivir, no es así, porque la muerte es la parte última del ser vivo. Vivir es el trayecto. Nacer sería lo contrario. Podemos decir nacer o podemos irnos hasta la fecundación. La concepción. ¿Sí? En la escuela nos han enseñado que el ser humano crece, nace, crece, se reproduce y muere. Y ahí viene esa ideología, ese pensamiento erróneo, yo lo llamaría, porque la realidad es que si no cumplimos con esas etapas, entonces no vivimos. Por eso es el error, o nos duele mucho ver que murió el adolescente, porque no vivió, debió haber muerto el viejo, ¿no?
Pero la realidad es que el proceso de vida y muerte es así. Naces, o te reproduces, ¿sí? O la fecundación, y en algún momento vas a llegar a la muerte. ¿Cuánto dura? No lo sabemos. Puede durar horas, Sí. puede durar días, meses, décadas, años. Pero eso no va a determinar que no viví. Vivir es ese camino que va de aquí. Entonces, esa es la parte que desde la tanatología hay que entender. Todos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. La idea del pensamiento tanatológico es empezar a darnos cuenta que la vida tiene un término que se llama finitud. Va a llegar un momento. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo me va a tocar? No sé. No estoy pensando que me voy a salir y me voy a morir. Sí, no. O que Bueno, me voy a... lo piensa. Sí. Vive una psicosis terrible. Ahora con la pandemia, Dios de mi vida, se acentó muy Se fuerte. acentúa más. Pero la realidad es que nos damos cuenta que así es la vida, ¿no? Comemos muertos, regalamos muertos, porque cuando regalamos flores el 14 de febrero regalamos flores. El momento en que se sesgó esa flor de la raíz de la flor, ya empezó a morir, ya empezó su proceso. Entender, y también tenemos que entender nosotros, como seres humanos, que tenemos una programación de muerte celular, apoptosis se llama, que es necesaria. Nosotros vamos creciendo y en ese crecer tenemos que ir muriendo. ¿Qué es la naturaleza del ser humano? ¿No? De todo ser vivo, más bien Que ese termina siendo un proceso importante en términos de la persona que está en la tercera edad, porque no es lo mismo desde la perspectiva, por ejemplo, del hijo de la tercera edad o del nieto de la tercera edad que el que lo está viviendo. Hay una realidad totalmente distinta. ¿Cómo lo vive entonces la persona de la tercera edad? De esta manera, como comentaba el compañero, sí, también es muy individual. Yo creo que algo que es importante tomar es que antes de ser adultos mayores son personas. ¿Sí? Y un modelo que, por lo menos igual en la formación de gerontología se trata mucho es el modelo centrado en la persona, distinto al modelo tradicional, que es el modelo médico asistencialista o del modelo salud-enfermedad, donde se ve el paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente oncológico, y no la señora fulanita, el señor Benito. En este modelo central a la persona nos interesa qué siente, qué necesita, cuáles son sus objetivos, porque hay personas que están, y ellas así lo asumen, estoy listo para irme, porque cumplí mis objetivos, estoy en paz con mi familia, por muchas condiciones, y ellos incluso en México tenemos una condición un poquito relacionada a la voluntad anticipada, que es uno mismo dejar por escrito ante el notario si desea o no ventilación mecánica en caso de requerir intubación o alguna otra situación. En algunos casos se tiene, pero en algunos casos decide la familia. Y a mí me ha tocado estar en áreas hospitalarias donde el apego, que a lo mejor es un tema que al ratito platicaremos, el apego de la familia llega a sobrepasar el bienestar o el bien morir de la persona de otra manera. Porque muchas veces la persona ya se quiere ir, está cansada, necesita descansar, y por egoísmo de la familia no les permite. Y al contrario, hay gente que ya la familia mandaron a traer al sacerdote, los santos óleos, y ya pues está en las últimas. Tiene tanta vitalidad la persona, y lo he visto porque he tenido pacientes una paciente de 94 años que se cayó hace algunos meses. Todo el pronóstico médico era: se la doy de alta, máximo beneficio, llévesela a su casa y que vaya bien, no hay nada que hacer médicamente. Sí. Hoy está caminando ese paciente. Entonces, es muy... A ver, ahorita que acabas de decir eso, me llama poderosamente la atención. Pensando, me queda claro la individualidad. Específicamente en esta paciente que estás hablando, Marcos, ¿cómo es el entorno? Es un entorno... En términos de su familia, en términos de la gente cercana con quien vive, etcétera, etcétera. Es un entorno no el ideal. Nosotros tratamos de pedirle a la familia lo ideal. Es un poquito lo que pasa a lo mejor con los nutriólogos, que hacen una super dieta, pero cuesta 4,000 pesos a la semana. Entonces,
nosotros a veces pedimos muchas cosas que el paciente necesita y requiere, pero no es posible que la familia lo tenga. En este caso, la red de apoyo es limitada, 2 personas. Las condiciones económicas regulares, no extraordinarias ni tampoco escasas, pero yo lo puedo asegurar, lo que saca adelante al paciente en este caso es la fortaleza mental. Sí, es la fortaleza mental. Y de hecho hay estudios donde casos y controles en pacientes con un mismo estadio de una enfermedad terminal, con un estado de ánimo distinto, eso modifica su pronóstico. Tienen mayor expectativa de vida aquellos pacientes con una mejor expectativa de vida, con un mejor autoconcepto, autoestima, deseos de vivir o sentido de vida, como se menciona en algunas teorías. Entonces, y puede haber pacientes, porque también me ha tocado que tienen cama de hospital en su domicilio, tienen enfermera 24 horas y el paciente no quiere. Ahora, pero el tema del desear vivir, platicábamos el episodio antepasado, donde hablamos de depresión y suicidio, no tiene una correlación directa con la edad, pues. O sea, hay cualquier cantidad de gente, inclusive las personas que estuvieron aquí en el panel, Luis Javier Villegas daba un dato durísimo en términos de la cantidad de suicidios que se están presentando a nivel global y cómo la parte más fuerte está entre jóvenes de 14 años y 23 años, a nivel global. Es una locura de suicidios, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una correlación a eso. Ahora, sí pudiera ser en términos de la pérdida de ciertas facultades y que a lo mejor mi deseo es, no sé, voy a decir una tontería, escalar el Kilimanjaro, pero a lo mejor físicamente ya no me da para escalar el Kilimanjaro, o a lo mejor sí me da físicamente en términos de fortaleza de piernas, pero pues mis pulmones ya no dan, ¿no? El ancho para poder hacerlo. Aquí quiero preguntar en términos de, a ver cómo plantearlo, de la responsabilidad de vida. No sé si no me refiero de vida de deber, sino de la vida misma. Voy a tocar un ejemplo con mi mamá en su momento. Yo fumé, no lo presumo, fumé porque en la casa había cigarros, la gente fumaba, y entonces pues, yo agarré un cigarro, ¿no? 100% mi responsabilidad, pero pues ahí estaba el cigarrito y yo lo agarré. Hay una estadística que dice que el 97% de los hijos de padres fumadores en algún punto fuman. Y entonces yo fumé. Fumé de los 13 a los 23, otra vez no me enorgullezco, fumé con alma, vida y corazón en un momento determinado y después dejé de fumar. Pero mi madre seguía fumando. Y entonces yo me di en la tarea de, o sea, esa era mi meta. Si yo logré dejar de fumar, mi mamá puede dejar de fumar. Y entonces empecé una travesía y una cruzada muy fuerte con mi señora madre, que le mando un beso siempre, y para que dejara de fumar. Y entonces le escondía los cigarros, se los rompía, se los tiraba, se los quemaba, ¿no? Y entonces hubo una ocasión, creo que había comprado 3 paquetes, mi mamá fumaba Benson and Hedges, los Benson, por favor, patrocinio, unos largos dorados eran, y se los rompí así, lo hice a pedacitos los 3 y los tiré a la basura. Entonces llegó mi mamá, yo estaba un poquito más grande, yo tendría como 25 años, y mi mamá llegó y mis cigarros, entonces sin ocultarlo, ¿no? Ahí están en la basura, te los rompí. Hijo, y se súper enojó. Entonces viene la letanía, ¿no? De, es mi vida, yo soy un adulto, yo ya sé lo que quiero, tú que te metes, shalala, ¿no? Cualquiera, podríamos decir, tiene razón. Es un adulto, toma sus decisiones, asume las consecuencias, pues ahí muere, ¿no? Y entonces yo le contesté lo siguiente en ese entonces. Le dije, mamá, si el día de mañana el cigarro, que es muy probable, te va a cobrar una enfermedad, ¿quién crees que va a estar al lado tuyo en el hospital? Yo. ¿Quién crees que sea muy probable que pague esa cuenta de hospital? Yo. Entonces, no te creas que nada más son tus acciones. Todo tiene un contexto alrededor. Y me puso una pero de Dios de mi vida porque la verdad duele muchísimo. Pero lo logré. Mi mamá dejó de fumar. Más allá del tema no es el tabaquismo, lo que quiero decir es este término de conciencia de que eventualmente lo que dure la vida, pero siempre pensando que va a durar muchísimo, con excepción de estas personas que pudieran estar viviendo situaciones complicadas, decir yo no quiero vivir, pero quiero pensar todavía que la gran mayoría de los seres humanos sobre la faz de la Tierra queremos vivir
Y quiero pensar también que la gran mayoría de los seres humanos queremos vivir y queremos vivir bien. Queremos ser autónomos porque nos gusta la autonomía. Hablabas de tu pequeño que está pasando de esta parte de ser bebé a ser niño y empezar a descubrir ciertos momentos de autonomía, y conforme los vamos logrando, más te vas enamorando de eso. Y en teoría tendríamos que ir pensando, no estoy diciendo desde chiquitito, pero tendríamos que ir pensando en qué tipo de acciones hacer para llegar a cierta edad y entonces estar pues, en condiciones diferentes, ¿no? No quiero decir correr la maratón, pero te encuentras por ahí gente que corre la maratón y tiene 90 años, y te encuentras a personas de 80 y tantos que están estudiando en una universidad, una carrera, y hay gente, todavía estudiantes que dicen, ¿y para qué si ya no vas a ejercer? Pues porque quiero seguir aprendiendo, porque quiero seguir cultivando que está aquí arriba, porque siento que todavía no estoy terminado. ¿Qué podríamos hacer para mantener así esto? Yo te voy a decir que eso tiene que ver mucho con tu actitud, con tus ganas de vivir sano. Yo se los he dicho mil veces a mis hijos, si yo voy a llegar a los 100, que me valga yo por mí mismo y no molestar a nadie. ¿Y qué hago? Bueno, toda mi vida he hecho esto. Pero la pandemia me quitó mi deporte favorito, que es la natación. ¿Y qué hice? Caminos. Entonces, sin presumir, camino 5 kilómetros Diario, 5 kilómetros. Exceptuando el domingo. 5 kilómetros. Ahí me voy a la barbacoa. ¿No? Pero, por ejemplo, antes de levantarme de ponerme para ir a caminar, hago yoga para calentar media hora. Hago 5 kilómetros y ya hago mi vida normal. Ahora pues es muy fácil, vivo sola, nadie me ensucia, nadie me pide, ¿no? Entonces, exceptuando algunos días que van, ¿verdad? Pero, punto. Entonces, pues yo disfruto mi día, leo, tengo un grupo de abuelos que me encanta, o sea, rezamos todos los días el rosario. Yo les inventé que tuviéramos esa actividad. ¿Por qué? Porque podemos intervenir y ser mediadores ante Dios de todas las necesidades, jóvenes, viejos, niños, interceder por el otro. Nos juntamos a las 6 de la tarde por Zoom. O sea, la pandemia sí echó a perder muchas cosas, pero yo digo que aprendimos a hacer muchas cosas. Y es un tema de actitud que lo hablaba. Exacto, es actitud, es ganas de vivir cómodamente, placenteramente, con nuestras limitantes. O sea, obviamente que tengo limitantes, pero no me atoro en la limitante. Además, yo voy a subrayar aquí, qué padre lo que está diciendo. Limitante no la tiene la señora Lupita por tener la tercera edad, limitantes tenemos todos. Yo tengo limitantes. Y esas limitantes la gran mayoría de las veces vienen aquí. Por esos paradigmas, ¿no? De ahorita no puedes, ahorita no, o yo no puedo, yo creo que no lo hago. Pero eventualmente está así. Y entonces, ¿cómo ciertos esquemas de disciplina nos pueden llevar a elementos importantes? Dicen de la lectura, cómo nos ayuda en términos de las conexiones neuronales, hacer rompecabezas, juegos de mesa, juegos de destreza, cosas que pueden evitar, no necesariamente está comprobado, pero pueden evitar o retrasar, por ejemplo, el tema del Alzheimer o el tema de la demencia senil, en algún caso, que se puede dar, ¿no? Pero que mientras más ocupado tenemos el cerebro, lo hacemos. Pero si estamos nada más viendo series de Netflix, ¿no? Pues no llegamos a nada. Ahí te encargo, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelo los crucigramas. Yo te puedo decir que cuando veo la televisión o simplemente rezando el rosario, yo para poder tener atención tengo que tejer. O sea, yo tejo y rezo. Si yo me dedico, a menos de que me toque a mí rezar, entonces sí, pongo los 5 sentidos. Pero porque el rezo es repetitivo, sí. Y entonces pues puedes perder la atención y ya no haces la devoción como debe de ser. Entonces pues yo tejo. O sea, yo puedo tejer sin ver.
Entonces, también hay que tomar muchas cosas de nuestras habilidades, de nuestra mente, de hacer cosas diferentes que están a nuestro alcance, que durante toda una vida recorrimos. Y que sigue siendo actitud. Galo, ¿qué podrías decirle a los conversadores que estén de la tercera edad, o que tengan a sus padres de la tercera edad, o que tengan a sus abuelos en la tercera edad? ¿Qué podríamos empezar a hacer hoy? Ellos ya están en la tercera edad. Y la historia de vida a lo mejor fue diferente, porque me queda claro, ahorita nos volveremos a platicar y no ha sido color de rosa todo, señorita. Pero ¿cómo podemos hacer para enfocarnos en lo positivo, para tener una mejor actitud y poder abordar esta tercera edad, ya sea viviéndola o hacia el trance de, con una mejor actitud que está clarísimo, da unos dividendos mucho mejores, ¿no? ¿Qué podemos hacer? La realidad es que para vivir bien hay que tener un pensamiento positivo. Obviamente la felicidad no es estar viviendo en arriba y siempre alegre, no. La felicidad es reconocer que hay momentos que me van a opacar, que me van a asumir, que me van a generar cambios, pero esos cambios tengo dos opciones: o me tiro a llorar o sigo adelante. Cuando nosotros entendemos que para llegar a ser viejo, llegar a ser el adulto mayor ideal, hay que empezar desde abajo. Con nuestro hijo procuramos sí cumplirle sus caprichos, el dulcecito, el chocolate, pero lo limitamos. ¿Por qué lo limito? ¿O por qué llegamos a limitarlo mi esposa y yo? Sabemos que de parte de mi madre, ella falleció de diabetes, de parte de mi suegro es diabético, entonces hay un factor genético que si no lo cuidamos seguramente va a ser un adulto o un adolescente o un niño con diabetes. Esa es la primera causa de muerte en este país, ¿no? Entonces la realidad es empezar desde ahorita. ¿No? Decías, es que hay gente que corre maratones a los 90 años. ¿Y por qué me sorprende? ¿Por qué me debe de sorprender esa persona, ese adulto que baila y da piruetas y tiene más de 60 años? ¿Por qué me debe de sorprender? Lo que me debe de sorprender es que hemos dejado de hacer ejercicio, que es más cómodo estar sentado, que es más cómodo jugar, ¿no? La realidad es que nosotros desde los 0 a los 30 años vamos creciendo. Llega a los 30 años y empieza un decrecimiento. ¿Cuánto o cómo queremos vivir ese decrecimiento? Pues va a depender de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Eso es lo básico, invertir. Ahí hay un punto tremendo, ¿eh? Eso es algo no aprendido, salvo la mejor opinión de ustedes. O sea, si yo me dedico tiempo, si me pongo en primer lugar, a ojos de muchos, principalmente míos, soy egoísta. No estamos acostumbrados a pensar en nosotros en primer lugar, en el sentido de que si pensamos en nosotros en primer lugar, el entorno entonces va a ser diferente, podemos aportar distintos, etcétera, etcétera. Quiero tocar un tema aquí, que no sé ustedes, a mí me acaba de, nada más por traerlo al consciente y verlo como lo estás poniendo. De que naces a los 30 vas creciendo, de los 30 para acá vas decreciendo, de los 30. Tomando nada más como base la tasa de mortandad aquí en México, en donde la tasa de mortandad está que el promedio de los varones mueren a los 74 años, otra vez el promedio, y el promedio de las mujeres a los 78. Si se cumpliera esto a rajatabla, a partir de lo que tú estás diciendo, significa que decrecemos más de lo que crecemos. ¿Cierto? Creces 30, decreces 44, si se cumple el patrón. Es decir, más tiempo de nuestra vida estamos decreciendo. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces con mayor razón tendríamos que estar preparados y con mayor razón tendríamos que disfrutarlo. Visto desde otra manera, no sé si les gusta esta analogía, conversadores que están viéndonos allá, es como subirse a la resbaladilla, a un tobogán, ¿no es cierto, señora Lupita? Marco, 30 años estás subiendo los escalones. Pero todo depende de cómo caminas y subes tu tobogán. De 2x2, o los vas disfrutando escalón por escalón y vas viendo cómo se ve por ahí. Y además vas viendo tu vida de diferente manera. Tú subes un escalón y miras. Y vuelves a subir y miras. Quizá yo no he pensado en los limitantes. A lo mejor tengo demasiados limitantes para la vida que tengo hoy, a la que yo tuve.
Pero yo no me pongo a pensar lo que tuve, sino lo que tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues disfrutar. Y he aprendido a querer, y eso se lo debo al Carmelo, porque ahí nos enseñan a conocernos a nosotros mismos y a saber disfrutar lo que tenemos dentro. Y no es exterior, hacia lo exterior, sino si tú no te quieres primero, no te conoces a ti mismo, ¿cómo demonios vas a vivir y crecer y querer a los demás? Entonces, ese principio es vital. Y luego, si tú vas caminando y vas viendo para atrás, pues a veces no te gusta. O duele. Entonces, pues, ¿para qué retrocedo para atrás? Mejor me sigo para adelante. Es que hay muchos que van caminando, hasta parece que van, como dice la canción, de reversa, ¿no? O sea, van literalmente viendo hacia atrás y van caminando su vida dándole la espalda, ¿no es cierto, Marco? Sí, yo creo que esta parte que comenta nuestra compañera igual me encanta porque es el ejemplo de lo que es la resiliencia. Es esa capacidad de adaptarse, porque es la realidad. Por ejemplo, ahorita 2 de los 4 usamos lentes, ¿no? Y de contacto. Pero eso no nos limita, ¿no? Seguimos leyendo, ¿no? Y exactamente, vamos teniendo una especie de ganar, perder, una balanza en todo momento. Desde niños se pierden cosas, se pierde, por ejemplo, cuando el niño dejan de lactarlo, pierde. Cuando el niño se va a dormir a su cuarto, pierde. Cuando deja de estar en casa y se va a la escuela, pierde. Pero gana otras cosas. Entonces tenemos que tener esa capacidad de resiliencia, que en el ámbito biológico, médico, es la plasticidad neuronal, ¿no? La capacidad de hacer nuevas conexiones, pero que también se puede hacer de manera comportamental, y es exactamente eso. No puedo ir a nadar, ¿qué voy a hacer? Porque una conducta nociva sería, no puedo ir a nadar, ya, no nadé. Y mi condición física se deteriora, y mi condición emocional se deteriora, y mi condición nutricional se deteriora. Pero si yo busco la manera de redireccionar, o sea, hay una piedra, la paso por aquí o la salto, pero no me voy a quedar. Fíjate, ahí hay un factor todavía de irresponsabilidad. En ese patrón que estabas, en el ejemplo justo que estabas dando, es, se viene deteriorando mi salud, se viene deteriorando todo lo demás. Oye, ¿y por qué estás mal? Porque ya no pude ir a nadar. ¿Y por qué no puedes ir a nadar? No hay un tema, yo no pude hacer algo diferente. O sea, en mi mente, en esta conexión neuronal, no pude hacer nada diferente. Mi respuesta va a ser por la pandemia. Pero ahí hay otra cosa, es responsabilidad. Sí. O sea, yo decido lo que quiera y es válido. Y decimos en la tanatología, se vale caerse, ¿sí? Eso es parte de la naturaleza. Pero ¿qué vas a hacer? Con eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué responsabilidad tienes con eso? ¿Quieres tirarte a morir y estar, como le llaman los jóvenes en la depre? Se vale. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué ganancia tienes con eso? O sea, tienes que concientizar esa parte para darte cuenta en dónde estás. Yo inclusive le sumo otra. Ok, si vas a ser de responsable de eso, está bien, nada más, porfa, no te quejes, ¿no? O sea, Es que esa es la responsabilidad. o sea, asumo, sí, porque luego están fume y fume, están come y come dulce, y tú ya son de, es que ya no puedo comer, es que están, y es que me duele. Tú querías, aguántate, ¿no? O sea, mínimo. Pero es la no, el entorno cultura. también está. Decías hace rato, nuestra cultura nos ha enseñado a ver por los demás, ¿no? Ver las películas, o escuchar las canciones en México y todo es el dolor y hay sufrimiento y pobre de mí, ¿no? La realidad es que, como una analogía, cuando tú te subes a un avión y te enseñan, te empiezan a decir qué es lo que tienes que hacer, lo primero que dicen cuando dicen cae la bolsa porque se despresuriza el avión, es primero colóqueselo usted, ajústesele y si viene acompañado de un adulto mayor, un niño, después se las pone. ¿Qué pasaría si yo trato de ponérsela a esa persona, a ese niño o a ese adulto mayor? Me voy a desmayar, porque voy a perder oxígeno. Ya ni le ayudé a la persona, al niño, al adulto, y ya no me ayudé yo. De eso se trata la vida. Primero yo, y no es que yo sea más que el otro, no. Todos somos personas y tenemos el mismo carácter, el mismo nivel. Pero primero estoy yo, y lo decía Lupita, ¿no? Si yo no me conozco, si yo no me acepto, si yo no me ayudo, pues ¿cómo voy a aceptar al otro? ¿Cómo voy a ayudar al otro?
son importantes. No sé ustedes, yo ya llevo varios puntos ahí que me parecen sumamente relevantes, desde la actitud, de esta parte de los viejismos, es decir, la perspectiva de lo viejo y cómo lo correlacionamos con algo negativo y deteriorado y que no necesariamente es así. Por eso esta eterna pugna de, a ver, hay N cantidad de valor, conocimiento, experiencias, anécdotas de una valía brutal. Yo insisto, de verdad no saben, y lo recuerdo con un cariño brutal, las tardes con mi abuelo. Eran tardes fantásticas, que me platicaba de box, que me platicaba de la Segunda Guerra Mundial que me encantaba, y me platicaba de béisbol, y me platicaba cuando estaba chico. Bueno, en alguna ocasión hasta platicando con mi papá me decía, no, es que su primera novia fue mi mamá, o sea, mi abuelita, ¿no? Yo le dije, no, mi abuelito me platicó de una que se llamaba así, y mi papá, a ver, ¿cómo? Y te dijo tal, sí, se llamaba así y tal, y de hecho fue su primer beso, y mi papá, ¿cómo es posible? Eran unas pláticas maravillosas con mi abuelo. Y entonces, además tenía una forma de narrarlo, en particular mi abuelo, que de verdad, el episodio que sigue vamos a hablar de cuentacuentos y de esa trascendencia, de que cómo casi retratan las palabras y te permiten visualizarlas. Así era mi abuelo. Es algo fantástico, ¿no? Entonces, yo quisiera, para ir recapitulando, pensando en esto, me encantaría que cada uno de ustedes pudiera cerrar con una idea particular que quisiera que el público presente y los conversadoras que nos van a estar escuchando se llevaran, en términos de entendimiento de la tercera edad, en términos de acciones, más allá de todo lo que ya se ha venido diciendo, que me parece de gran valía. Quien quiera de ustedes, señora Lupita, quisiera empezar usted. Bueno, para mí, yo invitaría a todos los de la tercera edad en que primero se conocieran, se aceptaran y se quisieran. Segundo, yo les diría que si no hacen ejercicio, traten de hacer algo, porque no sé quién dice que el sostén de nuestra vida son los pies y las piernas. Entonces, si nosotros no hacemos un ejercicio y no hacemos algo por nuestro cuerpo, pues obviamente se va a deteriorar. Y al rato no nos quejemos de que estamos en una silla de ruedas y que tenemos bastón y que nos tienen que ayudar. Entonces, no nos tenemos que ayudar, pues en tratar de ejercitarnos. ¿Qué? No sé. Y eso sí, a cada quien lo que les gusta. Y no empezar al último. A mí me encanta bailar. Y yo pongo mi música con Alexa en la mañana cuando estoy guisando, como no tengo dónde ir a bailar, pues bailo ahí. Qué rico. Qué bueno. Entonces, y me gustaría volver a bailar rock and roll. Mi marido era excelente bailador. ¿Ah? No hay quien me saque a bailar como él. Entonces, ¿cómo los hijos aprendieron? Rodrigo más o menos. Sí, te deditas a ellos. Pero no. Sí, pero no. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer de la tercera edad. No, hablando de hombres, no pueden aprender a, o sea, chutar una pelota en un jardín, caminar, trotar, pues aficionarse al deporte que hicieron de jóvenes. Y si ya tuvieran alguna discapacidad, pues está este músculo precioso que puede estar que la lectura, y hay infinidad de cosas que aprender en la vida, nunca terminas. Yo me encanta, me meto en cada historia y bueno, ahora me ha fascinado porque el Zoom te ayuda. Tomas el curso de no sé qué, luego me dicen, pero sí es mi entretenimiento. Entonces mi cabeza siempre está en activo. Entonces yo les invitaría a que leyeran, a que bailaran, a que caminaran, a que hicieran ejercicio. En la televisión hay voy a hacer un spot de YouTube que se llama Walk, caminar. Hacen ustedes millas, una milla, 15 minutos, media hora, y es seguir a la chava o al chavo y haces ejercicio en tu casa. Eso hago en las tardes. Querer es poder, miren, o sea, no le basta los 5 kilómetros. No. Pero esos
Son en el YouTube que encuentran uno de todo. Lo que no debemos y lo que sí debemos. Eso. Bueno, ahí tú Bueno, dependes. el conversatorio lo encontramos en YouTube, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, y tener una actitud que sea adelante, no ver hacia atrás, no ver tus limitantes. Todos tenemos limitantes, pero hay que darle por paso. Sentarnos en otra cosa. Perfecto, señora Lupita. Galo, Marcos, Galo, ¿quién digo yo? Bueno, muchas gracias. Bueno, resumiendo, creo que es increíble, me encanta escuchar a ¿Por qué creen que invita a la señora Lupita? pues básicamente lo que dijo se resume en estilos de vida saludables. Entonces, mejor guía creo que no les puedo compartir ahorita. Yo tal vez para ir por otro lado, que a todos los que nos vean, a todos los que están aquí con nosotros, que tengamos ese movimiento hacia resignificar la vejez. Yo creo que ese a nombre mío y de la gerontología es resignificar la vejez. En lo personal, yo he sido docente de 5 o 7 años y me ha tocado trabajar gerontólogos con adultos mayores y se da ese intercambio generacional riquísimo donde nosotros aprendemos, ellos aprenden algo que podemos enseñarles, pero realmente esa es una dinámica increíble, mutua, de reciprocidad y que todos estemos abiertos a eso, que sí hay un respeto y que sí tiene que haber una consideración de un lugar para el adulto mayor por las condiciones de que a lo mejor hay una fila de 50 personas y si yo puedo cederle lugar es una acción de respeto, ¿no? Pero que son seres increíbles que tenemos que abrirles espacios, abrirles nuestra casa, abrirles nuestra familia y darles el ejemplo a los que vienen atrás. Fantástico, Marcos. Muchísimas gracias, Marcos. Galo, Es romper mitos. Mitos como el estorio, como el cárcamo. Son mitos que, más allá de construir, te construyen. ¿Cómo los podemos romper? Pues burlándonos. Sí, yo soy viejo, ¿sí? Yo soy viejo, ¿no? Para el que allá va, para el de acá arriba lo decías. Soy un chamaco, un bebé, ¿no? Entonces, de eso se vale la vida. Dice Catón que los momentos de alegría se generan cuando hay más tristeza, cuando estamos en más estrés, ¿no? Entonces se vale reírnos, se vale burlarnos. Si me caí, ¿qué cara puse? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Por eso me río, ¿no? Las limitantes están en mí, no en las arquitecturas, no, están dentro de mí, ¿no? Crecer, siempre voy a seguir creciendo. Tengo limitantes, lo reconozco, pero sigo creciendo. Entonces, lo más importante es reconocerme, como dices tú al principio, como me ves, debes saber. como te ves, me vi. Y como voy me a ves, llegar a ese punto. ¿Cómo voy a llegar? Depende de mí. De nadie más. De mí. sí, no es un volado. Y con responsabilidad. Aceptando y adelante. Galo, muchísimas gracias. Yo me voy a quedar con esta analogía a lo mejor porque me hizo mucho ruido y me voy a quedar. Hay muchas cosas de valía, de verdad, creo, en esta conversación, pero me encantó esta parte de crecemos hasta los 30 y de los 30 decrecemos. Quienes de ustedes se hayan subido a un juego mecánico alguna ocasión, ya estás ahí arriba y a lo mejor está muy alto y dices, de aquí me voy a morir, se me va a salir el corazón, se me va a salir el estómago. Ya estás ahí, cuando vas cayendo, vas la bajada y sientes el aire y sientes todo esto, quienes de ustedes hayan hecho, a lo mejor no se quisieron volver a subir, no pasa nada, pero levantas las manos y gritas a más no poder, te bajas de una forma increíble, casi nuevo, como si renacieras, ¿no? De la adrenalina, creo que así está padre verlo, me encantó, de verdad, yo les agradezco muchísimo, muchas gracias a todos ustedes, señora Lupita, Marcos, Galo, muchísimas gracias. Infinitamente al público presente, gracias por darse la oportunidad de vivir un lunes diferente, por venir a este conversatorio. Voy a cerrar agradeciendo, les dije que al final venía la sorpresa que nos tiene Pilar Becerril. Agradecemos a Pilar Becerril Ocampo, distribuidora de Royal Prestige en el Estado de México, por apoyar este proyecto, pero sobre todo por apoyar y fomentar
la salud nutricional de las familias mexiquenses. La sorpresa que tiene Pilar, distribuidora autorizada de Royal Prestige para esta ocasión, va de la siguiente forma. Aplica para todos los aquí presentes y aplica, por supuesto, para ustedes conversadores. Va de la siguiente forma. Las 5 primeras personas que envíen un WhatsApp al número 722-474-7763, 722-474-7763, con las palabras conversatorio igual salud, tendrán en la comodidad de su hogar, en el marco del mes del amor y la amistad, una cena de 4 tiempos preparada por un chef de Royal Prestige, todo preparado por el instrumento Royal Prestige, en la comodidad de su hogar completamente gratis. ¿Vale? Entonces ahí está para todos. Muchísimas gracias, Pilar Becerril. Muchísimas gracias, Royal Prestige. Compañeros, nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, conversadores.